Miguel Pulido, abogado y maestro en Derechos Humanos, director de Fundar, que es por lo que queremos hablar contigo en esta ocasión en Cátedra 360. Dinos de manera general, ¿cómo está la transparencia y rendición de cuentas en México? Mira, yo creo que tiene una dualidad. Es al mismo tiempo una realidad y al mismo tiempo una expectativa. Es una realidad porque hay que decirlo. Porque hay una ley, ¿no? Porque hay una ley, hay un instituto federal y hay muchos institutos locales, y estos institutos lo que hacen es proteger al ciudadano cuando el gobierno no les quiere entregar información. En ese sentido es una mínima realidad. También es una expectativa y una esperanza porque la ciudadanía quiere más. Fundar es un centro de investigación en transparencia. Nosotros somos un grupo de profesionistas, ciudadanos, que lo digo de manera muy seria y también muy responsable. Tenemos el privilegio de dedicarnos a ser ciudadanos informados de tiempo completo. Y para eso, preguntar, para monitorear, fiscalizar lo que hace nuestro gobierno y tratar de sugerirle que corrija lo que hace mal. Y los documentos gubernamentales, pues son evidencia, ¿no? Claro. Son materia Porque prima. además está ligada con la corrupción, ¿no? Mucho. Y también hay que decirlo, la ineficiencia por desdén o por impericia es igual de costosa, ¿eh? Yo creo que todos lo sabemos y lo vivimos, pero cito un informe que se acaba de presentar de Transparencia Internacional, donde sobre percepción, ¿no? Donde dice que los mexicanos percibimos que los partidos corruptos, el poder judicial, también los servidores públicos, pues son corruptos. Y mira, en la medida en la que la ciudadanía puede conocer más o con más detalle lo que hace su gobierno, a veces también se desencanta más, porque la transparencia no corrige inmediata y automáticamente lo que hacen los gobiernos. Y por eso a veces las percepciones de corrupción incrementan en la medida en la que uno está mejor informado, ¿no? Estamos ante una coyuntura muy interesante, porque el Senado ya votó la reforma en transparencia. Ya convertido en minuta, que así se llama, llegó a la Cámara de Diputados, donde diversas comisiones hicieron un predictamen. Y ustedes, desde Fundar y otras muchas organizaciones, están alertando que este predictamen está mal. Se proponía que los partidos políticos, que los fondos públicos y que los sindicatos fueran sujetos de transparencia, ¿no? ¿Y se quitó en diputados? En diputados se está peleando una fracción importante del Partido Revolucionario Institucional, se opone a la parte de partidos políticos porque consideran que eso ya lo hace el IFE, y se opone también a una parte que tiene que ver con sindicatos y la fiscalización de fideicomisos. En un país como el nuestro, donde lo público y lo privado se empiezan a empalmar y cada vez es más difícil distinguir algunas arenas, el caso de los fideicomisos públicos es importantísimo. Son miles de millones de pesos, son casi 500,000 millones de pesos que se gastan con reglas como si fuera dinero de un particular, de un privado. No en todos los casos, en muchos, pero es importante decir, hay una zona de opacidad seria. Los partidos políticos, si bien no son una oficina de gobierno, me parece que es suficiente razón para decir, hay que tener un esquema de fiscalización superior, y por fiscalización me entiendo la posibilidad de que la ciudadanía pregunte y pueda revisar los números, pueda no solo preguntarles sobre los cuentos que nos cuentan, sino sobre las cuentas que se gastan. Y el caso de los sindicatos, hay una parte que tiene que ver efectivamente con la autonomía sindical, hay que defenderla, hay que tener cuidado con que se traten de desactivar gremios, ¿no? Que se vuelva persecutorio. Pero también hay que reconocer que hay mucho dinero público ahí. Finalmente está el debate sobre el IFAI. En la Cámara de Diputados están a favor de pensar en sacar a todos los consejeros, renovarlos. Hay un tecnicismo que es la inatacabilidad de las resoluciones, y lo explico de manera muy sencilla. Significa que cuando el IFAI resuelve, la autoridad ya no tiene opción de irse a quejar con nadie. Ampararse. O sea, si el IFAI dice, da a conocer la información, la autoridad tiene que entregar la información. Sí hay impugnación, sí hay posibilidad de quejarse, pero ese esquema de revisión solo existe en protección de la ciudadanía, porque de lo que se trata es de asegurar que no se afecten los derechos de ningún ciudadano. Y el principio es que la información es pública. Ese principio ya existe hoy en ley. El diputado Manlio Fabio Beltrones hizo pública una declaración muy polémica diciendo que la inatacabilidad de las resoluciones no era posible. Bueno, es posible por dos razones muy básicas. Uno, ya está en ley. Y el segundo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país ya se pronunció 4 veces sobre ese mismo tema. Se le quiere quitar entonces al dictamen esa dimensión de la inatacabilidad. Esa es una cosa. Segundo, se le quiere quitar la dimensión de especialización del órgano. Eso tiene que ver con el IFAI. Y tercero, que es el órgano nacional. La tercera cuestión es muy polémica porque tiene que ver cómo llegan los comisionados, cómo llegan los árbitros, los que le darán la razón al ciudadano o a la autoridad.
Y es muy importante. ¿Elegidos por quién? ¿No? Esa es la discusión. Ya de por sí es polémico que vengan elegidos por el acuerdo de la Cámara de Diputados, porque ¿no? Tienen un tufo a distribución de cuotas entre partidos, sí, tal cual. Más polémico sería que los designe directamente el presidente, ¿no? Entonces ahí hay un punto de tensión y tiene que ver mucho con la legitimidad de las instituciones y de dónde vienen las personas que terminan siendo árbitro. Me parece una de sus características más poderosas. Bueno, lo cierto es que es un tema que vamos a discutir en septiembre. Mira, es una tristeza que no se haya discutido ya, y pongo elementos de referencia. 3 reformas, la laboral, la reforma educativa y la reforma telecom, se hicieron reformas constitucionales en menos de 3 meses. Esta minuta se envió en diciembre, el 20 de diciembre del 2012. Ya pasaron 7 meses. Y no solo no se ponen de acuerdo, sino que además quieren quitar el poquito avance que se había logrado. Entonces yo creo que no solo es el tema de cómo se toman con mucha ligereza y dejan a lo último y les cuesta más ponerse de acuerdo en lo que beneficia a la ciudadanía, sino también la sustancia de lo que se está discutiendo. Creo que los ciudadanos de este país nos merecemos la posibilidad de fiscalizar con mayor contundencia y tener lo que para mí es la transparencia. Es la opción más seria. Es solo una opción, pero es la más seria para ampliar el control ciudadano sobre los gobernantes. Pues muchísimas gracias, Miguel Pulido. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos mucho más de esta entrevista con Miguel Pulido y muchos más datos sobre transparencia y cómo ejercerla. Y como siempre estamos en Twitter, en Facebook, en Pinterest y en Instagram.